En esta tercera clase les voy a explicar las obligaciones de los emprendimientos con la seguridad social que aplica en Costa Rica y que es administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y vamos a ver cómo estas obligaciones cambian si mi negocio está registrado como persona física o como persona jurídica. También vamos a ver qué son las cargas sociales y en qué se desglosan este monto para que podamos entender cuáles son los pagos que debemos hacer a la Caja cuando tenemos un negocio. La ley constitutiva de la Caja establece que todos aquellos patronos, es decir, todas aquellas empresas o personas que tengan empleados, deben contribuir a la seguridad social, es decir, deben cubrir a sus empleados con cargas sociales que les permitan tener acceso al seguro de salud y al seguro de pensiones. Y también todos aquellos trabajadores independientes que tal vez no tengan empleados, pero que sí ejercen una actividad o un negocio, también deben cumplir con la obligación de aportar a la seguridad social para el seguro de salud y el seguro de pensiones. Voy a hacer énfasis en la palabra obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la ley constitutiva de la Caja y sus reglamentos establecen que estamos obligados a aportar a la seguridad social cuando tenemos un negocio, cuando tenemos empleados. ¿Qué significa estar obligados? Que si no lo hacemos, nos exponemos a una multa y a un cobro retroactivo. No es electivo, es decir, no es si quiero hacerlo o no, no es si quiero tener el seguro de la Caja o no, o si quiero que mis empleados tengan seguro de la Caja o no, es obligatorio. Y si no lo hago, me expongo a una multa y a un cobro retroactivo que puede comprometer el futuro de mi negocio. El pago del seguro a la Caja va a ser diferente si yo soy una persona física o si yo tengo una sociedad. Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles son los requisitos y todas las reglas del juego cuando soy una persona física que tengo mi negocio inscrito como persona física con nombre y cédula en Hacienda. ¿Cuáles son esas obligaciones que tengo con la Caja? Para las personas físicas, es decir, que están inscritas en Hacienda con su nombre y su número de cédula y que sus facturas salen con su nombre y con su número de cédula, el seguro que les corresponde pagar con la Caja es el seguro de trabajador independiente. El monto que se va a pagar por el seguro de trabajador independiente está conformado por dos seguros. El seguro de salud, que es el que le permite utilizar los EBAIS, utilizar los hospitales y que si tengo una emergencia de salud, pues recurrir a algún servicio de salud de la Caja. Y el segundo es el famoso IBM o el seguro de invalidez, vejez y muerte, que es el seguro de pensiones, en el cual voy a recibir un pago de pensión por invalidez, por vejez o por muerte. Entonces, cuando yo pago el seguro de trabajador independiente, una parte de ese monto se va al seguro de salud y otra parte de ese monto se va al seguro de pensiones. El reglamento de aseguramiento contributivo de trabajadores independientes de la Caja indica que están obligados a pagar seguro de trabajador independiente aquellos trabajadores independientes cuyo ingreso neto promedio mensual sea mayor a la base mínima contributiva del seguro de salud. Actualmente, ese monto, esa base mínima contributiva del seguro de salud, es equivalente a 333.328 colones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos trabajadores independientes cuyos ingresos netos en promedio mensual, es decir, cuyas ganancias en promedio por mes sean mayores a 333.328, están obligados a afiliarse en la Caja como trabajadores independientes y a pagar un seguro. ¿Qué pasa con aquellos cuyos ingresos netos promedio mensual, es decir, sus ganancias en promedio por mes, son menores a ese monto? Pues no están obligados a ir a afiliarse y a pagar el seguro de trabajador independiente con la Caja. El monto a pagar por seguro para el caso de trabajador independiente va a ser un porcentaje definido por las escalas de contribución. Las escalas de contribución son unas tablas con rangos de ingreso neto promedio mensual que establecen cuánto porcentaje debe pagar una persona si se encuentra dentro de un rango de ingreso neto promedio mensual u otro. Hay dos tablas de contribución, una para el seguro de salud y otra para el seguro de pensiones. Entonces, el monto de seguro que voy a pagar corresponde al porcentaje de el seguro de salud más el porcentaje que me corresponde pagar por el seguro de pensiones.
Para que puedan tener una idea de cuánto es ese monto, los porcentajes de contribución que le tocaría pagar a un trabajador independiente van desde el mínimo, que es cercano a 10%, hasta el máximo, que es un 18%. Esto quiere decir que el monto de seguro a pagar por trabajador independiente para la caja varía dependiendo de cada persona. Van a haber personas, trabajadores independientes, que van a pagar el monto mínimo de seguro, que ronda los 32.000 colones, y van a haber trabajadores independientes que tienen mayores ganancias en promedio por mes y que pueden pagar por seguro 50.000, 60.000 o incluso más de 100.000 colones. El monto de seguro a pagar es el mismo todos los meses, es decir, que cuando yo llego a la afiliación y se determina cuál es mi ingreso neto promedio mensual, lo ubican en las escalas, se define cuáles son los porcentajes que me toca pagar, y se asigna el monto. Ese monto voy a tener que pagarlo todos los meses, aunque genere ventas o no. Va a ser un monto fijo que voy a tener que pagar, a menos de que mi ingreso neto promedio mensual cambie. Mi ingreso neto promedio mensual puede cambiar para arriba o para abajo, es decir, puede aumentar o puede disminuir. En ambos casos, entonces tengo la obligación de acercarme a la caja e indicar con documentos como declaraciones de impuestos que demuestren los cambios en mi ingreso neto para que me ajusten el monto de seguro a pagar. El punto más clave en la determinación de cuánto seguro tengo que pagarle a la caja es determinar cuál es mi ingreso neto promedio mensual. Yo como trabajador independiente tengo que tener claridad en promedio cuánta ganancia me queda por mes, porque sobre ese monto me van a calcular el monto de seguro. ¿Cómo es el proceso de cálculo y de afiliación al seguro de trabajador independiente con la caja? Cuando una persona quiere afiliarse al seguro de trabajador independiente con la caja, se acerca a una sucursal o a las oficinas de aseguramiento de la caja y va a solicitar una cita para asegurarse como trabajador independiente. La caja le va a asignar una cita y le va a pedir que se presente a la cita aportando documentos que prueben cuál es su ganancia promedio por mes. ¿Cuáles son esos documentos que les van a solicitar? Declaraciones del impuesto sobre la renta de años anteriores, declaraciones del impuesto al valor agregado, es decir, IVA del año en curso, y comprobantes de pago que estén a su nombre de cualquier gasto que esté asociado directamente con el negocio. Por ejemplo, pagos de timbres por el registro de marca, pago de impuestos sobre las patentes o pago de permisos para sacar un registro sanitario o un permiso de funcionamiento. ¿Por qué solicitan las declaraciones de impuestos? Porque en las declaraciones de impuestos nosotros vamos a declarar cuáles fueron nuestras ventas y cuáles fueron nuestras compras. Y es un documento oficial que entregamos al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, para la caja, eso también es el documento oficial para definir cuál es nuestra ganancia en promedio por mes. De manera que, si vamos a registrarnos, muy probablemente la persona de la caja va a tomar nuestras declaraciones de IVA y por cada mes va a identificar en ese mes cuáles fueron mis ventas, cuáles fueron mis compras, va a hacer la resta y va a identificar la ganancia de enero. Luego va a tomar la declaración de IVA, va a hacer la resta y va a identificar la ganancia de febrero. Y así sucesivamente con todos los meses hasta junio. Y luego cada una de esas ganancias las va a sumar y lo va a dividir entre 6. Eso le va a dar como resultado el ingreso neto promedio mensual en un periodo de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si yo en el mes de enero tuve 0 ganancias o 0 ventas, pero en el mes de febrero, marzo y abril tuve muchas ganancias y luego en el mes de junio volví a tener 0 ganancias? Pues la persona de la caja va, por medio de nuestras declaraciones de IVA, identificar que si en el mes de enero tuvimos 0 ganancias, va a colocar 0. En el mes de febrero va a colocar el monto de ganancia que tuvimos, en el mes de marzo y así consecutivamente. Va a hacer la sumatoria y luego lo va a dividir entre 6. Y ese resultado le va a dar el ingreso neto mensual. Por eso no hay problema en que un mes no hayamos tenido ganancias y otro sí, porque el cálculo del ingreso neto promedio mensual va a considerar cada uno de los meses y luego vamos a hacer la división para definir cuál es el ingreso neto en el periodo que estamos analizando. Por eso es sumamente importante que hagamos bien nuestras declaraciones de impuestos. Si nosotros hacemos mal nuestras declaraciones de impuestos, eso va a terminar afectando el monto de seguro a pagar que vayamos a pagar con la caja. Por ejemplo,
Si nos da pereza hacer las declaraciones de IVA y registrar las compras o pedir factura a nombre de nosotros y hacemos la declaración de IVA únicamente con lo que vendemos, pues ese mes vamos a quedar con un ingreso mensual alto. Y eso va a hacer que cuando la caja haga toda la identificación de cuáles son nuestras ganancias por mes y cuál es nuestra ganancia promedio por mes, nuestra ganancia va a estar como inflada, ¿verdad? No va a tener registrado cuáles fueron nuestros gastos. Y esto va a provocar que cuando nos ubiquen en las escalas de contribución, nos ubiquen en una escala mayor a la que nos corresponde. Y podemos salir con un monto de seguro a pagar muchísimo más alto. ¿Qué debo llevar al momento de afiliación al seguro de trabajador independiente con la caja? El proceso lo puedo hacer presencial o lo puedo hacer virtual y debo llevar entonces las declaraciones de impuestos de IVA o renta y cualquier otro comprobante de gastos que esté asociado al negocio y que estén a mi nombre o a su nombre. Con esta información, en el proceso de afiliación, que es un proceso como de entrevista, la persona funcionaria de la caja va a determinar cuál es el ingreso neto mensual, lo va a ubicar en las escalas y le va a asignar el monto de seguro a pagar. Como les mencioné anteriormente, ese monto va a ser fijo todos los meses y debemos pagarlo aunque tengamos ventas o no. Ese monto implica que estamos cotizando para el seguro de salud, es decir, que ya vamos a poder utilizar los EBAIS y los hospitales de la caja, y también estamos cotizando para la pensión, es decir, que estamos sumando cuotas para en un futuro poder pensionarnos, ya sea por invalidez, por vejez o por muerte. No podemos llegar al momento de afiliación al seguro de trabajador independiente con la caja sin llevar documentos oficiales de cuáles son nuestras ventas y nuestros gastos. Si llegamos sin ningún tipo de documento, es posible que la persona de la caja trate de definir el ingreso neto promedio mensual de acuerdo a la capacidad que tenemos de generar ingresos. Y para determinar esto, nos va a preguntar cuál es nuestra preparación académica, nuestro último grado académico que estudiamos, y va a recurrir a la lista de salarios del Ministerio de Trabajo para poder definir más o menos cuánto es el ingreso que podemos generar. Lo delicado de este escenario es que podríamos salir con un monto de seguro a pagar mucho más alto del que de verdad estamos generando. Entonces, es importante que nos preparemos para ese momento de afiliación, que llevemos los documentos que tenemos que llevar, las declaraciones de impuestos que tenemos al momento. Si nuestro negocio está empezando y no hemos hecho una declaración de renta, pues lo correcto entonces sería hacer una declaración de IVA o un par de declaraciones de IVA y luego recurrir a la caja para afiliarnos con una información pues legal y fundamentada de cuáles son nuestras ventas y cuáles son nuestros gastos. Para el caso de las personas que tienen un negocio con una sociedad, es decir, con una persona jurídica, el proceso con la caja es un poco distinto. Las personas jurídicas, es decir, las sociedades, tienen la obligación de ir a afiliarse como patronos ante la caja únicamente cuando tengan empleados. Es decir, cuando yo tenga que contratar un empleado, ese empleado tengo que incluirlo en la planilla de la caja. Y ese es el momento en el que debo recurrir a hacer la afiliación de la sociedad como patrono ante la caja. Cuando yo registro un empleado bajo la sociedad, es decir, la sociedad es el patrono y ese patrono tiene un empleado en la caja, debo presentarme al momento de la afiliación con los datos de ese empleado, es decir, su nombre, su número de cédula, su correo electrónico, la actividad que va a realizar en el negocio y cuál va a ser el salario que esa persona va a recibir por mes. El dato del salario es sumamente importante porque es sobre el cual se van a calcular las cargas sociales. Las cargas sociales son aproximadamente un 36% del salario. Es decir, que si la persona gana 400,000 colones, tenemos que pagar también 36% de 400,000 colones por concepto de cargas sociales. Es decir, que si tengo un empleado que gana 400,000, por mes tengo que pagar 400,000 del salario del empleado más el 36% de 400,000 por cargas sociales. El paso a tener empleados y por ende registrarlos en la caja es un paso sumamente importante para el negocio, no solo por el hecho de tener un empleado, sino por la obligación a nivel financiero que conlleva el pago de cargas sociales. 36% es un monto bastante alto, entonces tenemos que saber que en el momento que ingresamos un empleado a la caja,
nuestro emprendimiento tiene que tener la capacidad de pagar las cargas sociales todos los meses para ese empleado o esos empleados que estamos contratando. Vamos a ver entonces qué son cargas sociales. Cargas sociales es un término que comúnmente utilizamos cuando somos asalariados, sabemos que nos rebajan las cargas sociales. Cuando somos patronos, sabemos que pagamos cargas sociales, pero ¿cómo se desglosan y qué son las cargas sociales? Las cargas sociales podemos dividirlas en tres partes. Primero están las que son de la caja, es decir, ese monto que vamos a pagar, hay una parte que le toca a la caja. Esa parte es para el seguro de salud, para todos los hospitales y los EBAIS y para el seguro de pensiones. La segunda parte de las cargas sociales es la recaudación que hace la caja para otras instituciones. Entonces en esas instituciones está el FODESAF y está el Banco Popular y otras instituciones que a través de la caja como recaudador se le asigna el monto que va a ir a diferentes programas de ayuda social. Y la tercera parte tiene que ver con las cargas sociales de la Ley de Protección al Trabajador. Aquí está el FCL, lo que estamos obligados a pagar por el Fondo de Pensión Complementaria y otros rubros. Es lo que estamos obligados a aportar los trabajadores que estamos en planilla. Entonces al final las cargas sociales son un conjunto de cargas. Unas son para la caja, otros son para otras instituciones de bien social y otro es lo que a nosotros como trabajadores nos obligan a aportar. Y todo ese conjunto de cargas sociales suma 36% aproximadamente del salario. Ese 36% aproximado se desglosa o se divide de la siguiente manera. Más o menos un 26% es lo que le toca aportar al patrono y un 10% es lo que le toca aportar al trabajador. Entonces, de ese 36%, el patrono va a aportar una parte y ese 10% del trabajador se lo van a rebajar al trabajador todos los meses. ¿Por qué? Porque el patrono lo está recaudando. Eso quiere decir que si yo contrato a una persona con un salario de 400,000 colones registrado en la caja, ese empleado no va a recibir 400,000 colones, va a recibir 400,000 colones menos el 10%. ¿A dónde se fue ese 10%? Al FCL del trabajador, al Fondo de Pensión Complementaria del trabajador. Nosotros simplemente estamos haciendo el rol de recaudar ese dinero para que quede guardado en esos rubros que son del trabajador. Esa parte es muy importante que el trabajador la comprenda, porque muchas veces negociamos el salario y le decimos, va a ganar 400,000, 500,000, pero no le explicamos que luego va a venir un rebajo sobre ese monto y que lo que va a percibir en términos de salario es un poco menos. Y es importante que el trabajador tenga claridad de cuánto es el salario que va a recibir después de rebajos por quincena o por mes. Las cargas sociales se deben pagar todos los meses. No podemos retrasarnos con el pago de cargas sociales. Cuando el patrono se retrasa con el pago de cargas sociales, el empleado queda descubierto de la seguridad social. Y si ese empleado tiene un accidente de salud y necesita utilizar los hospitales de la caja, el empleado va a ir, la caja lo va a recibir, pero se le va a generar una factura médica al patrono y es un costo adicional que el patrono debe cumplir. Entonces debemos recordar siempre como patronos pagar las planillas en el periodo que nos corresponde y no tener retrasos. Hasta ahora he utilizado el término planilla muchas veces y no les he explicado qué es exactamente la planilla. La planilla es un documento en el cual vamos a registrar los nombres de los trabajadores, sus números de cédula, el trabajo que realizan, la actividad y el salario que recibieron durante el mes. Todos los meses debemos presentar ese documento a la caja para que la caja sepa en ese mes quién trabajó y con qué salario y nos pueda hacer el cálculo de las cargas sociales que nos corresponden. Entonces, todos los meses debemos ingresar al sitio web de la caja y revisar que ese documento contenga la información de los empleados que tenemos en ese mes o que teníamos en ese mes. La planilla se presenta todos los meses a partir del día 26 de cada mes y hasta el cuarto día hábil del siguiente mes. Vamos a registrar el mes posterior, igual que las declaraciones de impuestos. Vamos a decir en agosto quién trabajó en julio, para que nos hagan el pago de las cargas sociales. No podemos brincarnos el proceso de hacer la presentación de planilla.
Podemos ser multados si no hacemos la presentación de planilla todos los meses. ¿Por qué? Porque la presentación de la planilla es la pieza de información que tiene la caja para poder determinar cuál es el pago de cargas sociales que debemos hacer. Si nosotros omitimos la presentación de la planilla, pues estamos dándole información inexacta a la caja y la caja no va a poder saber cuánto es el cobro exacto de cargas sociales que debemos hacer por cada trabajador. Y además va más allá de no tener el dato exacto de pago de cargas sociales. Si no hacemos la presentación de planilla en el periodo que se establece, vamos a exponernos a multas y sanciones con la caja y hasta un posible cierre del negocio. Al inicio de la clase hacía énfasis en la palabra obligatoriedad con la caja. Me he topado con muchos emprendedores que sienten que no es importante el registro de sus colaboradores o sus empleados en la planilla de la caja. Y esto les provoca multas y sanciones que muchas veces implica cerrar ese negocio. Estamos obligados a registrar nuestros trabajadores en la planilla y por ende a pagar las cargas sociales. Sé que es un monto duro y un porcentaje duro y por eso es importante que evaluemos en qué momento podemos contratar una persona y podemos hacerle frente al pago de cargas sociales. Al inicio de la clase les decía o hacía énfasis en la palabra obligatoriedad, porque realmente estamos obligados a pagar cargas sociales y seguro de trabajador independiente. No es algo opcional, no es algo que podamos elegir hacer. Estamos obligados porque hay una ley y reglamento que nos obligan y nos sancionan si no lo hacemos. Muchas veces me topo con emprendedores o emprendimientos que consideran que esto es opcional y que contratan personas y los ponen a trabajar sin pagarles las cargas sociales. Al hacer esto, se están exponiendo a multas y sanciones e incluso el cierre del negocio. Una multa por no pagar las cargas sociales, multa por no presentar las planillas. Todas estas multas o el origen de estas multas tiene que ver con que estamos quitando el derecho de que estas personas reciban un seguro de salud y un seguro de pensiones. La obligatoriedad con la caja tiene que ver también con la subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Cuando yo tengo un empleado y le asigno un horario y un lugar donde debe trabajar, me adueño un poco de su tiempo, ¿verdad? Y a cambio de eso, debo pagarle un salario y debo darle una cobertura de seguro de salud y de pensiones. Si yo contrato a una persona y no estoy dándole la cobertura de seguro de salud y de pensiones, estoy violentando la ley. Y además de eso me expongo a que este trabajador, en todo su derecho, pueda llegar a la caja y exigir que se le dé el aseguramiento que le corresponde. Y entonces, si ya el trabajador tenía un año de estar colaborando, nos van a hacer un cobro retroactivo por todo ese año, además de las multas. Muchas veces esos cobros retroactivos y multas son tan grandes que el negocio tiene que cerrar para poder hacer frente al pago de esas deudas. Entonces, estamos obligados, tanto como trabajadores independientes como sociedades con figura de patronos, a cumplir con lo que exige la caja. Un trabajador independiente entonces está obligado a pagar su seguro de trabajador independiente y si tiene empleados va a tener que pagar las cargas sociales por esos empleados. Mientras una persona jurídica, una sociedad, no va a tener que pagar seguro de trabajador independiente porque no es una persona física, pero sí va a tener que pagar cargas sociales por cada uno de esos empleados que tenga registrados en planilla. La afiliación a la caja la podemos hacer de forma virtual o de forma presencial. De forma virtual a través de la oficina virtual de la caja, por medio de un acceso de un usuario y contraseña que primero debemos ir a solicitar de forma presencial, pero todo lo que es inscripción, desinscripción de trabajadores, registro de planilla y hasta pago de las planillas lo podemos hacer por internet. También, si lo prefieren, pueden hacerlo presencial en las sucursales o oficinas de la caja que están en todo el país. Los mismos trámites se hacen de forma presencial, se llenan los formularios y se presentan en las sucursales. La presentación de planilla sí es un trámite que se hace exclusivamente virtual. Por lo tanto, los emprendedores tienen que tener acceso a internet para poder declararle a la caja todos los meses quiénes son los trabajadores que están ahí y cuáles son sus salarios para que se haga el pago de las cargas sociales. Es importante que paguen las cargas sociales todos los meses, porque eso evita que se expongan a multas y sanciones y a un futuro cierre del negocio.